los dones del Espíritu es el poder de Dios canalizado a través de nosotros para edificar la iglesia, para bendecir a otros. Cuando Pablo habla acerca del fruto del Espíritu Santo, ya está hablando que por cuanto el Espíritu Santo habita en nosotros, nosotros también debemos dar fruto de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Esa debe ser la reacción natural de cualquier cristiano que verdaderamente tiene el Espíritu Santo en su vida. No es posible que un cristiano siga siendo el mismo y estando esclavizado a los mismos pecados del pasado, o estando sencillamente en una condición en que no le interese el crecer espiritualmente y dar un testimonio de integridad, de santidad al mundo si el Espíritu está en él. No es posible que las cosas sigan igual. Algún cambio se manifiesta en nuestras vidas. Y el problema está cuando nosotros pues queremos sí el respaldo sobrenatural de Dios y que Dios haga cosas a través de nosotros, mostrando su poder, pero por otra parte no dejamos que el Espíritu Santo dentro de nosotros produzca frutos en nuestro carácter, en nuestro vocabulario, en nuestra manera de vivir. Y es como una bicicleta que está ponchada. Sí, puede ser muy fuerte, puede ser muy buena, puede tener el potencial de hacer muchas cosas, pero aunque casi está lista, todavía no nos puede llevar a ninguna parte. Porque una bicicleta necesita que ambas ruedas funcionen para que realmente te puedan llevar a algún lugar. Y yo recuerdo tantas veces que se me ponchó la bicicleta en el trabajo y tuve que regresar que tenía que regresar caminando desde el trabajo hasta la casa, y para colmo no podía ni siquiera montarme en un autobús, no podía recibir la ayuda de nadie porque traía la carga de la bicicleta. ¿Por qué? Porque una de sus dos ruedas no estaba funcionando. Y así mismo nos convertimos probablemente en una carga todavía más pesada para que el Señor obre a través de nosotros y nos use, si solamente le estamos dando importancia a una u a otra cosa. Como solamente nos interesan los dones, pero no quiero que Dios trabaje en mi carácter. No funciona así, nos convertimos en una carga. Solamente quiero ser una persona buena, pero no me interesa que el Espíritu Santo manifieste y canalice su poder a través de mí. No funciona. Necesitamos las dos cosas para que nuestra fe esté balanceada, para que nuestra relación con Cristo realmente sea fructífera y podamos llegar a la madurez cristiana. Porque no queremos seguir siendo como bebés. Quiero crecer para dejar de que me estén cargando, para dejar de estar tirado en el suelo y comenzar a caminar y comenzar a ayudar, comenzar a colaborar, comenzar a ser útil también. Y eso es lo que cualquier cristiano que genuino va a querer madurar, va a querer crecer para ser útil también en el reino de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con la bicicleta que se ponchó? Hay que llevarla al ponchero, aquel que la puede arreglar. ¿Qué es lo que hay que hacer con nuestras vidas si solamente conocemos o estamos queriendo un área de las bendiciones del Espíritu? Pues pedirle a Dios también que nos arregle, que nos transforme. Y una de las maneras a través de las cuales Dios nos transforma es a través del conocimiento de su palabra. Así que para que no estemos solamente conociendo un poco de lo que son los dones del Espíritu Santo, hoy vamos a continuar, porque ya estuvimos hablando del amor hace un par de domingos. Hoy vamos a continuar y vamos a estar hablando acerca del gozo. Y cuando Pablo le escribe a los Gálatas y les dice, mire, hay dos naturalezas en nosotros, una va a seguir queriendo ser el mismo. Una va a querer seguir buscando el placer temporal de las cosas de la carne, pero el Espíritu que Dios nos ha dado va a querer que tú des fruto, que tu vida sea transformada para bien. Así que le escribe y le dice a los Gálatas, entre otras cosas que Dios quiere ver que tú des fruto por la obra del Espíritu Santo, están estas cosas. Mira, el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Y dice, contra tales cosas, miren, no hay ley, no hay nada que se oponga a esto. No hay nada que estorbe esto. Cuando tenemos estas cualidades, somos personas íntegras. Y agradamos también a Dios con nuestro carácter y con nuestro comportamiento. Ahora, este asunto de los frutos inevitablemente nos lleva a nosotros a recordar que Jesús también, entre otras cosas, dijo, por sus frutos los van a conocer. Cuando la gente los vea, cuando la gente los conozca, cuando la gente vea lo que ustedes hacen, lo que ustedes dicen, cómo se comportan, y si tienen verdaderamente una vida de integridad, los van a conocer y van a saber si ustedes son de Dios o son del diablo. Porque no hay otro, no hay término medio. O estamos con Dios o estamos con el diablo. Y no queremos estar con el diablo, ¿verdad? Porque gracias a Dios, su sangre preciosa nos ha dado libertad de toda la esclavitud al pecado. Así que en medio de nuestra libertad vamos a buscar que el Espíritu Santo nos transforme y tengamos estas cualidades. Pero cuando Jesús hablaba de fruto, recuerdo que en Juan capítulo 15, al principio Jesús dice en los primeros 2 versículos, yo soy ¿quién? Yo soy la vid verdadera. La vid es la planta de uva. Y dice, yo soy la vid verdadera. Y dice, ¿y mi padre es quién? El labrador. Mi padre es el granjero, el que cuida y cultiva ese árbol de uva, esa planta. Y dice, toda rama que en mí no está llevando fruto, ¿qué hace el Padre? La quita. Y toda rama que está llevando fruto, la limpia para que dé más, para que lleve más fruto. Pero entonces dice, miren, en esto Dios se glorifica, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. Así que un cristiano va a ser identificado como discípulo de Jesús, como alguien que sigue, que aprende de Jesús, como alguien que quiere honrar a su maestro, que es Cristo, porque va a llevar mucho fruto, porque va a dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas y nosotros también reflejemos el carácter de Cristo. Y Pablo decía entonces, haciendo una reflexión en esto, y lo que va a llevar adelante nuestros mensajes, en lo adelante Pablo decía, entre esos frutos que el Espíritu Santo va a producir en su vida, van ustedes a ser identificados por el amor, gozo. Podemos decirlo todos juntos. A ver, anímese a leerlo en voz alta conmigo. Pero el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra. Ya hablamos del amor, hoy vamos a enfocarnos en el gozo. Porque ¿sabe qué? El gozo es fundamental para que el cristiano tenga una vida fructífera. Y cuando nosotros nos vamos a preguntar, bueno, ¿y cómo nosotros podemos hablar del gozo que sea diferente a lo que ya sabemos? Porque el mundo tiene su propia concepción y su propia idea de lo que significa el gozo, ¿verdad? Es decir, no el mundo desde el punto de vista negativo, sino la sociedad. Por experiencia sabemos qué cosa es el gozo o la alegría o la felicidad. Y cuando hablamos de estos temas, pues estamos, si nos vamos a cómo es definido, podemos decir que el gozo es un sentimiento intenso de placer, alegría o felicidad que suele ser más profundo y duradero que la simple alegría o contentamiento. Es decir, una persona habla de gozo no solo cuando está alegre, sino cuando tiene una alegría profunda, cuando es algo que le dura un poco más que un ratito de risas, ¿verdad? No es cuando se ríe por algo gracioso y luego pues ya se le olvida. Es algo que es un poco más profundo. Pero por lo general, cuando se habla del gozo, cuando se habla de estos términos a nivel social, estamos hablando que es la respuesta, es un sentimiento como respuesta a cosas buenas que han pasado.
Por ejemplo, por una buena noticia que recibimos, y es una noticia digna de celebrar, pues no nos alegra solamente en ese momento, sino que nos mantiene contentos por un tiempo más, ¿verdad? El logro de algo deseado o una experiencia significativa. Alguien está recién casado. La luna de miel dura más que un ratito, o al menos así debe ser. Cuando alguien, no sé, después de haber estado estudiando por mucho tiempo, finalmente se gradúa. Ya esa alegría no solamente es en el momento en que aprueba el examen o le dan el diploma, sino que es algo que le dura un poco más de tiempo, lo celebran. Y así por el estilo. Son experiencias, circunstancias que producen en nosotros este gozo. Y el cristiano no está ajeno de eso. El gozo no es malo, ni aún en el contexto social. ¿Por qué? Porque es bueno alegrarnos. Dios nos creó con la capacidad de contentarnos, de disfrutar, de celebrar. Y hay muchas cosas que tú y yo podemos disfrutar y celebrar en la vida, ¿verdad? Y debemos hacerlo. No debemos vivir nuestra vida y caminar por las calles con nuestras caras serias todo el tiempo, ni queriendo ser los más santos que nadie, simplemente llevando un rostro de que no me involucro con la gente pecadora ni nada de eso. Al contrario, nuestra vida debe ser una vida genuina. Y si algo nos produce alegría, si algo nos produce placer, si algo nos produce gozo y es algo que Dios aprueba, pues debemos disfrutarlo. Si es algo que edifica y bendice a la familia, pues debemos celebrarlo. Cuando usted cumple años, cuando se gradúe, cuando tenga una buena noticia, cuando reciba un buen trabajo, cuéntele eso a la gente, dele gracias a Dios, gócese, haga una buena comida, salgan juntos, hagan cosas que le digan a su propia vida, a su pareja, a su familia, a sus amigos: estoy celebrando porque estoy vivo, porque Dios me creó con la capacidad de alegrarme. Amén. Y muchas veces como cristianos nos perdemos de muchas bendiciones porque o por el temor o por el que dirán, y nos perdemos de determinadas bendiciones. Jesús anduvo en bodas. Jesús habla constantemente de celebraciones y banquetes y fiestas. Jesús participaba en los festivales del pueblo. Jesús tenía una vida junto con sus discípulos en las cuales se reían y se gozaban de las cosas normales de este mundo. Ahora, cuando nosotros hablamos del gozo, no nos podemos quedar en la superficie de lo que significa en el contexto social. ¿Por qué? Porque somos cristianos. ¿Por qué? Porque cada una de las cosas que son buenas a nivel social, con Dios son todavía mejores. Y me voy a explicar. Por ejemplo, si en el contexto social el gozo es un sentimiento, y es un sentimiento que, aunque es un poco más profundo y dura un poquito más que la alegría o el momento de felicidad, sigue siendo un sentimiento, sigue siendo una reacción a las circunstancias que son buenas y bonitas. Pero cuando hablamos del gozo desde el punto de vista bíblico, ya deja de ser un sentimiento que depende de circunstancias positivas y bonitas. Ya deja de ser una reacción a algo que sea gracioso o algo que sea placentero. Ya va un poco más allá. De hecho, en el contexto bíblico podríamos decir que el gozo es una satisfacción y bienestar profundo que nace de la fe en Dios y la certeza de su amor y sus promesas, independientemente de las circunstancias externas. En otras palabras, el cristiano, si deja que el Espíritu Santo obre en su vida, le va a cambiar. Dios nos va a cambiar aún la manera en que nos manifestamos ante circunstancias difíciles. Porque vamos a aprender a encontrar esperanza. Vamos a aprender incluso a agradecer los momentos difíciles de la vida. Porque esto es lo que quiere decir el gozo en el contexto bíblico. Mira, tenemos que ir a Jesús, porque Jesús al final
es quien nos da la mejor de las ideas, de los consejos, y nos clarifica muy bien qué significa gozarse o regocijarse. Miren, cuando Jesús estaba hablando acerca de las bienaventuranzas, allí en Mateo capítulo 5, usted quizás recuerde que Jesús decía cosas medio raras, porque hablaba acerca de que somos bendecidos como cuando somos pobres en espíritu. Cuando sufrimos somos bendecidos porque Dios nos consuela y cosas por el estilo. Bueno, una de las bienaventuranzas, mire lo que dijo Jesús: bienaventurados son cuando los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa, mintiendo. Jesús les está diciendo, miren, para el cristiano es una bendición lo que para el mundo muchas veces es maldición. Para el mundo, el que hablen mal de ti, el que digan cosas feas, el que te maltraten, el que te persigan, el que mientan contra ti, es un problema, y es un problema serio, especialmente porque va a traer consecuencias negativas. Jesús le está diciendo a los cristianos, cuando las mentiras son infundadas, cuando las cosas feas que dicen de ti, o el trabajo que te quitan, o el maltrato que te dan, es por causa de mí, y están y no son verdad. Mira, aprende a entender que eso es una bendición a tu vida. Y es completamente al revés. Y para colmo sigue diciendo en el versículo 12, dice, mire, gócense y alégrense porque su recompensa es grande en los cielos. Pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. En otras palabras está diciendo, miren, cuando alguien te persiga y te maltrata y mienta por ser cristiano, por ser una persona que me toma en serio, mira, eres una persona bendecida. Y no solo quiero que te sepas bendecido, sino que quiero que te goces y te alegres por ese sufrimiento. Entonces uno como que se queda sin perder. Normalmente el gozo, la alegría, el disfrutar o el reír o el tener satisfacción de algo y emociones positivas por algo, es porque ese algo causa ese gozo. No porque tengo yo que razonar y tengo yo que ponerme a profundizar y a hacer conexiones y buscar un mecanismo que me permita de manera forzada reírme cuando algo no me da gracia. O alegrarme o tener esperanza cuando algo me está diciendo que voy en picada y que estoy teniendo problemas. Y Jesús nos dice exactamente, tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a descansar en Dios y saber que a los que le aman, todas las cosas les ayudan a bien. Como dice Romanos 8:28. Dice, a los que aman a Dios, no se tienen que preocupar tanto. Porque los que aman a Dios, los que andan en sus propósitos, miren, todo lo que les pase, le va a traer un bien. Le va a traer una bendición. Le va a beneficiar de alguna forma, de una forma o de otra. ¿Por qué? Porque Dios está en control. ¿Por qué? Porque Dios habita en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios sabe que iba a pasar y lo permitió. Y si lo permitió, no es porque Dios disfruta nuestro dolor. Es porque Dios sabe que va a traer un bien. Es porque Dios sabe que lo necesitamos. Y a veces hay problemas, a veces hay circunstancias difíciles que estamos sufriendo. Y no es porque Dios está dormido, no es porque Dios se ha olvidado, es porque estamos en entrenamiento, es porque todavía no hemos aprendido a entender algo que Dios quiere que tú y yo entendamos, es porque todavía Dios no está haciendo en nuestras vidas lo que debía hacer, teniendo la prioridad que debía tener, y por eso seguimos sin entender sus planes. Todos pasamos por momentos difíciles. Y Jesús nos dice, mira, si tus momentos difíciles, si tus dolencias, tus enfermedades y tus problemas vienen a causa de que me estás siguiendo, de que me estás siendo fiel, de que estás queriendo agradarme,
no te preocupes, eso va a traer bendición a tu vida de una manera o de otra, porque Dios lo va a hacer. Ahora, si nuestro sufrimiento, si nuestra persecución es porque estamos haciendo el mal, porque estamos ignorando la voluntad de Dios, porque Dios nos llama por aquí, nos vamos por allá como Jonás, y es porque estamos sencillamente siendo rebeldes contra Dios, entonces muchas de las cosas que nos pasan no son dignas de nosotros regocijarnos, porque son consecuencia de nuestras malas acciones, de nuestra desobediencia y de nuestra rebeldía. Pero cuando andamos caminando con Dios podemos descansar que aún las cosas más duras, más difíciles, más tristes que nos puedan pasar, van a causar un beneficio, un bienestar, van a tener una reacción positiva en nuestras vidas para nuestro bien. Y por eso merece que nos gocemos y nos alegremos de eso. Y en este caso dice Jesús, mira, regocíjate. Jesús no nos está diciendo que no lloremos. Jesús no nos está diciendo que no salgan lágrimas de nuestros ojos a causa del dolor o la tristeza. Jesús no está diciendo que reprimamos nuestras emociones tristes por algo doloroso que nos haya pasado o algo difícil que estemos enfrentando. Jesús entiende nuestras reacciones naturales, pero lo que Jesús quiere es que dejemos que el Espíritu Santo nos transforme, nos ayude a nosotros a entender que eso solamente va a ser una catapulta que nos impulse a una bendición mayor. Dice Jesús, así persiguieron a los profetas, así maltrataron a la gente de Dios, así mintieron, así encarcelaron, así asesinaron a muchos seguidores, a muchas personas que amaban a Dios. Así le quitaron la vida a mucha gente y lo siguen haciendo. Y le siguen quitando la vida a mucha gente. Pero ¿saben qué? Esa gente, aunque aparentemente perdieron algo, ganaron. Esa gente, aunque aparentemente perdieron algo valioso, o digamos que lo perdieron sus días que le quedaban en esta tierra, perdieron su tiempo con sus hijos, perdieron su matrimonio porque uno de ellos murió o fue asesinado. Dice el Señor, miren, regocíjense porque aún así persiguieron a los profetas, pero dice, la razón de nuestro regocijo en esas circunstancias es porque tenemos una recompensa grande en los cielos. Lo que nos pasa de doloroso, de negativo y de triste en esta tierra no tiene la última palabra, no es el fin. Nuestro Dios es más grande que los problemas. Y por eso tenemos que aprender a regocijarnos. Y eso no es algo que podemos fingirlo. Eso es algo que sale como un fruto. No es un embarazo utópico, ¿verdad? De alguien de una mujer que se siente embarazada y que le crece la barriga y que en realidad no tiene un bebé. No es un embarazo utópico, no es algo que nosotros forzamos, es algo que el Espíritu Santo hace a través de nuestras vidas, es un fruto que nosotros damos. Y es parte de la naturaleza del cristiano cuando está caminando con Cristo. ¿Qué otro ejemplo pudiéramos tener? Miren, en una ocasión los apóstoles, Pedro y los demás, estaban predicando el Evangelio, los metieron a la cárcel. Y luego al otro día lo juzgaron y les prohibieron hablar de Cristo. Y dice que cuando lo soltaron, dice, les dijeron, no pueden hablar de Cristo. Y ellos dijeron, pero bueno, ¿a quién vamos a obedecer? ¿Vamos a obedecerlos a ustedes o vamos a obedecer a Dios, que es quien nos está diciendo que prediquemos el Evangelio? Y ellos decidieron seguir predicando el Evangelio. Pues miren, esto es lo que pasó. Dice, por lo tanto, ellos partieron de la presencia del Sanedrín, aquellos que los estaban juzgando y que al final los dejaron ir, pero con ese compromiso. Y dice, ¿qué es lo que hacían? Se estaban regocijando porque habían sido considerados dignos de padecer afrenta por causa del nombre, del nombre de Jesús. Estamos entendiendo, miren, esta gente estaban predicando, estaban adorando a Dios, estaban evangelizando a los demás. Vino la policía
y los metió preso toda la noche. Al otro día lo sacaron para juzgarlo. Y le dijeron, mira, eso aquí no se puede hacer. Y si lo vuelves a hacer, te vamos a volver a meter preso. Y te prohibimos que sigas anunciando y hablando acerca de ese Cristo. ¿Y saben qué? La mayoría de la gente, cuando les pasa eso, ¿qué hacen? Y nos callamos. ¿Por qué? Porque el miedo toma el control de nosotros. Y cuando nos dicen que no podemos hacer algo que Dios nos ha dicho que hagamos, una gran parte de los cristianos, por no atreverme a decir la mayoría, espero que no sea así, pero una gran parte de los cristianos sencillamente obedecemos al mundo en vez de obedecer a Dios. Y nos callamos cuando tenemos que abrir nuestra boca. ¿Por qué? Por miedo al sufrimiento. Porque no entendemos que a veces el sufrimiento produce gozo cuando el Espíritu Santo guía nuestras vidas. ¿Cuál fue la reacción de ellos? A mí no me importa si me vuelven a meter a la cárcel. Yo voy a seguir predicando, pero hoy voy a darle gracias a Dios. Hoy me voy a alegrar con Dios. ¿Por qué? ¿Porque saliste de la cárcel? No. ¿Por qué? Porque te dejaron ir. No. ¿Qué es lo que te alegra entonces? Le podríamos preguntar a ellos y ellos nos dirían, nos estamos regocijando porque hemos sido considerados dignos de padecer afrenta por causa de Cristo. Podemos nosotros llegar a ese nivel. Podemos nosotros al menos pedirle a Dios, danos la fuerza, danos la voluntad, danos la valentía para, aún cuando las cosas se vean feas y pasemos por el dolor y el sufrimiento a causa de ti, danos, Señor, el valor, danos la fuerza para gozarnos por eso. Porque sufrir por causa de Cristo, para el cristiano, es una razón de gozo. Y dice también otra historia en Hechos capítulo 16, que por causa de predicar el Evangelio, Pablo y Silas los metieron a la cárcel. Y no son las cárceles de ahora, que no se pasa tanto frío como afuera. No son las cárceles de ahora que tienen un alimento un poquito más nutritivo no, las cárceles en aquellos tiempos era un castigo serio. A veces ni agua le daban por mucho tiempo. El alimento era muy reducido y nada de 3 veces al día, ni ningún invento de eso. La cárcel era un sufrimiento para los que estaban encarcelados. Y dice la palabra que como a medianoche de ese mismo día en que fueron encarcelados, dice como a la medianoche estaban orando y cantando. ¿Quién es Pablo y Silas? Dice que estaban orando, estaban alabando a Dios con himnos, estaban cantando en voz alta al punto de que los demás presos los estaban escuchando. Ellos eran los únicos que estaban cantando. El resto de la gente estaba sufriendo que estaban en la cárcel. El resto de las personas no le estaban pasando bien. El resto de la gente estaba triste o enojado, porque son las reacciones naturales. Porque como mismo en la sociedad, en el mundo, el gozo viene como cuando pasan cosas buenas y cuando tienes algún placer. También la tristeza depende de las circunstancias, y cuando te pasa algo que no te gusta o algo triste, pues ahí pues lloras sin consuelo. Pablo y Silas, en el tiempo en que debían estar llorando de acuerdo a las circunstancias sociales, ellos estaban cantándole a Dios. Somos nosotros de la gente que se atreve a alabar a Dios, a clamar a Dios, a bendecir a Dios, a cantarle a Dios. Cuando estamos en momentos difíciles y tristes, sale alguna melodía de nuestro corazón cuando estamos pasando un momento de tragedia, un momento de desamparo, un momento de persecución, un momento difícil o de necesidad. Por lo general, muchos cristianos nos limitamos solamente a dejarnos llevar por las emociones, y si es algo gracioso nos reímos, y si es algo triste lloramos. Jesús hoy nos confronta y nos dice: quiero que aprendan a gozarse aun cuando las circunstancias apunten en la dirección contraria.
Quiero que aprendan a gozarse aún cuando estén en circunstancias difíciles, cuando todo el mundo esté llorando por el mismo problema. Quiero que ustedes aprendan a tener esperanza porque Jesús sigue sentado en su trono, porque Dios sigue estando en control de la situación, porque los problemas siguen siendo más pequeños que nuestro Dios. Y aún cuando lo peor pudiera pasar, la muerte pudiera quitarnos a nosotros o a algún ser querido la vida, sabemos que lo que espera después de ese momento tan doloroso sigue siendo una buena noticia, porque Dios da vida eterna y esperanza eterna a todos sus hijos. Lo que pasó después de esto es que a causa del gozo y de la alabanza que tenían Pablo y Silas por haber sido encarcelados a causa de ser fieles a Cristo, es que hubo un terremoto, se abrieron las puertas de las rejas y el carcelero, como era medianoche, todo estaba oscuro y no vio a nadie y vio que todo se había quedado en ruinas, se iba a matar porque él sabía que eso había sido ya el fin de su vida y que lo iban a matar a él por haber dejado que se fueran los presos. Y Pablo le dijo: no te mates porque estamos aquí. Pablo, cuando se rompieron y se abrieron las puertas de la cárcel, no salió corriendo, huyendo del momento difícil. Enfrentó ese momento y con integridad le dijo: mira, estamos aquí, no te quites la vida. Le habló de Cristo y tanto él como su familia vinieron a los pies del Señor y fueron incluso bautizados todos en su casa. Porque hay consecuencias de bendición cuando nosotros mostramos el fruto del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. En este caso es el gozo. Luego hablaremos de los otros. Pero finalmente lo que el Señor nos quiere enseñar aquí es que ya sea que estemos a ese nivel o que todavía nos falte para llegar allá, al menos sabemos cuál es la meta. Y lo que podemos pedirle a Dios hoy es que podamos demostrar que nuestro Dios y Creador es un buen granjero. Podemos demostrar que ese árbol en el cual nosotros estamos injertados es para dar fruto, y ese es un buen árbol que es Cristo. Y podemos asegurarnos de dejar que el Espíritu Santo, que es como esa savia que nos nutre y nos permite fructificar, está haciendo su trabajo. Estamos dispuestos a dejar que el Espíritu Santo nos cambie. Estamos dispuestos a desear eso que Jesús dice que es bueno y necesario. El regocijarnos en los momentos difíciles. El celebrar aún cuando el sufrimiento nos alcanza a causa de la fe y de serle fiel al Señor. Bueno, pues dice el Señor que eso es bueno. Dice el Señor que esa debe ser nuestra reacción. Hoy les invito a que oremos y le pidamos al Señor: Señor, ayúdame, porque no me parece fácil. Que podamos ser honestos con Dios, ¿verdad? Le digamos: Señor, no me veo todavía, si este es tu sentimiento, y pueda ser honesto con Dios y le diga: Señor, yo todavía no me veo riéndome, todavía no me veo celebrando ni disfrutando cuando esté en momentos difíciles. Quizás ya estamos en momentos difíciles y lo único que tenemos es desánimo y desesperanza. Hoy hay una palabra de Dios para ti. Te dice: yo estoy contigo, el Señor. Te dice el Señor: yo soy quien te va a permitir dar fruto. Déjame obrar en tu vida. Déjame cambiar tu mentalidad que todavía está funcionando con el mecanismo anterior del mundo y todavía no está actualizado. Deja actualizar tu corazón. Deja que el Espíritu Santo comience a obrar. Dile al Espíritu Santo hoy: ven y transfórmame, Espíritu Santo. Yo quiero aprender a vivir como tú quieres que yo viva. Yo quiero rendirme delante de tu presencia. Yo quiero, Espíritu Santo, que tú me cambies y me transformes para yo ser exactamente aquel que tú quieres que yo sea. Cámbiame, Espíritu Santo. Transfórmame. Porque yo sé que si vivo como tú dices que debo vivir, y si doy el fruto que tú dices que yo debo dar, mi vida estará completa.
Mi vida, Señor, tendrá todavía mucho más éxito. Estaré lleno de esperanza. Estaré lleno de vida. Y yo sé, Señor, que eres tú. Yo sé que eres tú quien me puedes cambiar. Te doy completa libertad, Espíritu Santo. Te doy completa libertad a que vengas a mi vida y me cambies y me sostengas.